Bienvenidos a Noticias RCN y también a Deportes RCN, hoy con una súper invitada, Mónica Jaramillo, que nos va a hablar de ciclismo, pero también de su vida. Sí. Bienvenida, Mónica. Estábamos hablando de la vida, del ciclismo, que para mí ya se me convirtió en la vida. Aquí vamos a tener este espacio para entretenernos un rato. Gracias por la invitación. Increíblemente vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar de uno en especial y es el tema del ciclismo. Sí, un tema que ahorita va a tener mucho auge porque se viene toda la gran temporada de las 3 vueltas grandes y si vamos a empezar este sábado, sí, este sábado 4 de mayo vamos a empezar con el Giro de Italia. Y primero te saludo, Mónica, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de estar con nosotros y pues de contarnos un poco de tu vida, pero también hablar de ciclismo, que es creo que tu gran pasión. Bueno, es mi vida, hablar de mi vida, que es mi vida. No, feliz de estar acá, rico poder hablar de las 3 grandes, rico poder hablar de ese proyecto de ciclismo tan importante. Yo sé que es una estrategia, yo sé que es un proyecto importante para el canal, pero tan importante para el país, porque nosotros somos ciclismo, lo que se viene en estos cubrimientos de las internacionales y los colombianos allí, súper importante, pero lo que se viene haciendo con el ciclismo nacional, que además se viene haciendo desde hace mucho rato, también hay que destacar. Hace poco escuchaba una frase tuya muy chévere que definías a Colombia en varias palabras, en la orquídea, en el café, y decías, hay que meter el ciclismo en eso. ¿Esa frase de dónde nace? Me parece muy chévere e interesante. Yo lo he vivido. Como ciclista aficionada, cuando fui a correr al Gran Fondo de Nueva York, que tenía en mi badana Colombia, y todo el mundo, Colombia, Colombia, detrás de la rueda de la colombiana, porque el ciclismo es un referente súper importante del país. Y en las competencias internacionales de ciclistas profesionales, Colombia también es un referente. Entonces me he puesto a pensar en eso, o sea, al nivel de las orquídeas, al nivel del café, al nivel de las esmeraldas, el ciclismo es un referente, es nuestra naturaleza. Por todas partes hay ciclistas y cuando logras ver el mundo en comparación con el país, dices es que Colombia está en el top del imaginario del ciclismo global. Sabemos que eres de Marinilla. Cuéntanos un poco de tu vida en Marinilla. Yo también pues, soy una persona que nació, digamos, en un pueblo cerca a la ciudad y de verdad ahí empieza a tomar como ese hilo lo importante que es una bicicleta para uno. Claro. ¿Sí? Ahí claro, sobre todo claro. En las ciudades últimamente, creo yo más con el tiempo o quizás antes, pero una época que se olvidó mucho ese tema, pero en los pueblos qué importante es la cicla para uno. Pero cuéntanos un poco de tus inicios. Pues, a ver, nací en Marinilla viví hasta los 18 años, los primeros semestres de la universidad los hacía viajando de Marinilla a Medellín, estudié en Medellín y empecé mi carrera de periodismo, en donde estuve toda la vida metida en el tema de presentación de noticias y en los informativos y cubrimientos especiales. Obviamente la infancia en un pueblo tiene un montón de condiciones especiales que le dejan a uno disfrutar la vida o verla distinta. En bicicleta no me movía tanto, pero sí era el único deporte que me gustaba, practicar. Yo intenté por mi estatura voleibol, intenté baloncesto, no era buena en ninguna de ellos, intenté patinar, para patinar sí era buena. Y creo que también eso tiene mucho que ver con el ciclismo porque la fortaleza de las piernas es clave. Hay muchas patinadoras que terminan montando bicicleta. O cambian o también, al revés, sí. Exacto. Entonces, yo jamás, pues en ese momento jamás me imaginé ni que iba a ser tan aficionada al deporte, ni que lo iba a practicar tanto y menos que iba a estar involucrada en asuntos profesionales, cuando ya hablo como periodista con la bicicleta. Pero sí ha estado presente siempre en toda mi vida desde la infancia y seguramente sí tiene mucho que ver con haber sido de pueblo. Eso es creo que muy importante. Me surge una pregunta y es el Festival de Marinilla para ti como persona. Pues sé que tus papás estuvieron muy involucrados en eso, tenía algo que ver también con, digamos, en mi pueblo, yo soy de Guaduas, Cundinamarca, el festival que más se mueven va de la mano con la bicicleta, ¿sí? Okay. Digamos, ¿allá tenía algo que ver o no tenía nada que ver con la bicicleta, el festival? No tenía nada que ver, había un festival de música andina colombiana que creó mi papá y que dirigieron ellos durante mucho tiempo. El festival más importante de Marinilla es el Festival de Música Religiosa. Tampoco tenía nada que ver con la bicicleta, pero Marinilla sí tiene a Ramón Hoyos, que es uno de los referentes del ciclismo nacional, de los corredores más importantes. Ramón Hoyos desde sus orígenes fue muy importante en nuestro ciclismo nacional y los festivales más como entender un poquito lo que es Marinilla en términos culturales, porque es una ciudad muy musical, con un nivel académico importante, porque acostumbramos, los marinillos íbamos a estudiar a Medellín y teníamos pues como la universidad, hacer ese esfuerzo para desplazarnos, para llegar. Entonces son 2 características del pueblo importantes, pero no tenían que ver una con la otra.
tu paso por los medios. Empecemos, ahorita nos contabas que sí, ahí se los inicios, empiezas en Medellín, pero digamos, ¿en Marinilla nace ese amor por los medios o ya es por todo lo que viene después con el tema del reinado y todas estas cosas? Yo siempre tuve una vocación que creo que me ayudó a identificar más mi papá. La vena artística. La vena artística, mi papá lo abrió antes que yo, como una facilidad y una atracción natural para las ciencias sociales, para lo que tuviera que ver con gente, para hablar en público. En el colegio hice teatro. Me gustaba mucho la música, nunca me atreví a cantar, nunca lo estudié, pero sí me gustaba mucho ese relacionamiento de los públicos. Entonces yo creo que mi papá sí olió ese tema y él empezó a hablarme mucho del periodismo, de por qué no lo intentaba. Me empezó él a exigir que estuviera en la presentación de un evento, de cosas pequeñitas, muy chiquita. El Marinilla, cuando él tenía en la organización de cosas, me ponía al frente del micrófono como para que descubriera si sí o si no, y sí tenía una habilidad natural para hacerlo. Entonces el periodismo llegó como por esa orientación. Y ya cuando empiezo en el tema del reinado y tengo tanta cercanía a los medios y a la televisión específicamente, es cuando digo, bueno, aquí este asunto me gusta. Ese primer casting. ¡Qué susto! ¿Cómo fue? O sea, porque ahí empieza, ¿no? Ahí empieza todo este camino, porque sí. pues muchas personas que, digamos en este caso, mujeres que se dedican al tema de los reinados o siguen su camino, otras terminan en medios, pero digamos ese primer paso que te da y pues el reconocimiento, a pesar de que ese reinado fue muy importante para ti, pero que te da ese reconocimiento, empiezas a trabajar en televisión. ¿Cómo fue ese primer casting? Yo estaba estudiando periodismo. Siempre pensé que mi carrera se iba a enfocar más a hacer periodismo, pero detrás de cámaras, reportería detrás de cámaras o inclusive más comunicación social, comunicación organizacional. Yo nunca me imaginé frente a cámaras. Cuando llega el reinado tengo el acceso a las cámaras, empiezo a ver todo este tema de la televisión, me llama muchísimo la atención y un día un amigo me dice, ven y presenta un casting en Teleantioquia. Y yo, pues, ni de riesgo, yo tenía 19 años, y me estamos buscando presentadores, yo tengo 19 años, esto no va a pasar. Pero dije, pero intento porque quiero saber cómo es. Y él me insistió, dale y vemos cómo es. Y si chévere, bien, y si no, pues no importa, es una experiencia. Y yo dije, ok, es una experiencia que quiero vivir. Lo hice más pensando en que era una experiencia que iba a vivir a que me fueran a elegir. Durísimo, un casting siempre es muy duro porque en el casting primero tienes la tensión de saber si lo vas a hacer bien o no. Era la primera vez que me enfrentaba a una cámara, era la primera vez que me enfrentaba a un teleprompter y te ponen los peores escenarios, porque lo que tienen que ver en un casting es si estás preparada para el peor escenario. Claro. Entonces te quitan el prompter, te ponen a improvisar y tú no tienes ni control, ni experiencia, ni dominio, entonces siempre es un desastre. Entonces siempre los castings son lo peor que puede existir, pero cuando me llamaron a decirme que había quedado elegida para ser la presentadora del noticiero de fines de semana, y yo tenía 19 años cuando empecé a presentar noticias. ¿Qué soñaste todavía en ese no me la creo. A futuro? Cuando viste, me sale esta oportunidad, pensaste, me veo en Caracol, yo siempre me vi en medios nacionales. ¿Así? Siempre me vi en medios nacionales. Cuando empecé, cuando dije sí, estoy en noticias, yo sí de una vez me enfoqué en medios nacionales. Entendiendo que tenía que tener un tiempo de aprendizaje y la oportunidad que tenía allí en los regionales, pero sí, siempre lo hice pensando en llegar a medios nacionales. Yo encontré una descripción que hacen de ti en pleno reinado. Ahí. Y quiero saber qué queda de esa Mónica a la Mónica actual. Y dice lo siguiente: tiene 18 años pero la madurez de una mujer mayor. ¿Qué opinas de esa frase? Y ya te leo otra. Es absolutamente cierto. Porque cuando yo tenía 7 años, mi papá se quedó ciego. Cuando mi papá se rehabilita emocionalmente de su pérdida y de su dificultad, es concejal de Marinilla. Pero siempre necesitaba una persona al lado que le leyera, que lo acompañara a firmar. Y cuando mi mamá no podía, yo lo acompañé muchas veces. Muchas veces yo le leía la prensa. Entonces yo a mis 12 años ya estaba en sesiones del consejo con gente muy grande. Entonces, sí, yo siempre, desde muy pequeñita, además por mi estatura, siempre aparenté más. Y por la historia de vida, justo la enfermedad de mi papá, muchas cosas me tocó asumirlas desde muy pequeñita y acompañarlo a eventos de grandes. Entonces, sí o sí, tenía madurez, una madurez de una persona mayor. Te leo otra.
Tiene los ojos verdes de una aceituna intenso, semejantes a las de la actriz Patricia López. ¿Sabías quién era en su momento? Claro, es que Patricia López además estaba recién pasada su reinado, era súper protagonista del país. Como un referente en su momento en ese sentido. Nunca me comparé como en los ojos, puede que sí el rasgo de los ojos, sobre todo, no sé si el color, porque no me acuerdo mucho el color de los ojos de ella, pero ¿quién escribió eso tan bonito? Un periodista de la Casa Editorial del Tiempo, en esa época. Sí, lo encontré y me pareció muy curioso porque tiene unas palabras muy bonitas. A los 15 años fue Miss Juventud. Sí, a los 15 años fui Miss Juventud, municipios de Antioquia, ahí empezó el mundo de los reinados. Mi papá tenía un compañero en el consejo, en Marinilla, que como lo acompañaba, me decía, y yo con mi estatura, entonces me decía, tú vas a ser reina. Y le dije que sí porque tenía pena decirle que no, porque yo nunca me sentí con la confianza de competir por belleza, no me sentía lo suficientemente bella para tener que competir por belleza, tampoco era algo que me había imaginado para mi vida, pero de ir y de encontrármelo y de insistir, dije sí, y esa fue mi primera experiencia en reinados. Y en esa madurez de la que habla este artículo, ¿qué te aportó ese reinado a ti para que dijeras esto me aportó mucho o simplemente me quitó o cómo fue eso? No, yo creo que no todo lo que vives siempre te aporta. O sea, no importa si es un error, si no es un error, si lo que vives siempre te va a entregar un montón de cosas y te aporta un montón de cosas. A mí el reinado en ese momento sin duda me obligó a salirme de mi zona de confort. Me obligó a concentrarme mucho en mis valores porque tenía muchas inseguridades físicas, me exigió más disciplina, yo tenía que hacer, además de estudiar, tenía que ir a eventos, tenía que prepararme, tenía que hacer las cosas bien, entonces aprendizajes todos, sin duda. Bueno, entremos a la bicicleta. Montémonos en la bicicleta ahora sí. Ahora sí montémonos un poco en la bicicleta y ¿en qué momento la bicicleta toma relevancia en tu vida? O sea, ¿en qué momento dices, esto me encanta? Yo empecé a montar bicicleta hace más de 12 años, más como por buscar un plan de fin de semana que otra cosa. Con unos grandes amigos que empezaron a ver ciclismo y que empezaron a ver las carreras grandes, empecé como a interesarme más, pero es que hace 12 años estamos hablando del gran boom del ciclismo colombiano. Sí. Entonces fue en el momento en que Nairo Quintana se gana el Giro de Italia, Rigoberto Urán es segundo con él, Rigo además queda plata en Olímpicos, empieza el surgimiento de Egan Bernal, o sea, está Esteban Chávez en todo su esplendor, Superman López en todo su esplendor. Entonces, además de llamarme la atención en un momento de la vida, me llamó la atención en el momento de la vida del ciclismo colombiano. Entonces yo creo que ahí es donde termino enganchada. ¿Cuándo empieza a ser parte importante de mi vida la bicicleta y el ciclismo? Unos 5 años atrás, hace unos 5 años atrás, en donde ya tomé una disciplina más contundente en mis entrenamientos. Que se vuelve un estilo de vida. Ya se me volvió estilo de vida, ya sí o sí, ya tenía un tiempo viendo carreras, conociendo a los ciclistas, entonces ya cada vez más metida en este tema y decido empezar a hacer contenidos para mis redes sociales de ciclismo. Entonces ahí es donde yo creo que eso es un punto chévere porque tú cuentas algo y dices, es que yo quiero contar esas historias que se ven encima de una bicicleta, ¿sí? Y yo creo que nos pasa mucho a los periodistas que cuando estamos caminando se nos van ocurriendo historias con lo que vamos viendo. ¿Cuál es esa historia que has visto montando bicicleta que dices y no la has contado, que dices como, esta historia muy bonita me la encontré montando bicicleta? Uy, el ciclismo, cada elemento del ciclismo es una historia. Cada elemento, no solamente el ciclista, ni el equipo técnico, la familia, todo lo que hay atrás es una historia fantástica por contar. A mí siempre me ha gustado pensar en lo que no cuenta todo el mundo. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, en las carreras internacionales, en las 3 grandes o en cualquier competencia internacional, mirar al último, el último que cruza. Porque el último que cruza tuvo una importancia muy grande en los orígenes del ciclismo. Hubo una época en que se premiaba al último que llegaba, al farolillo rojo se llamaba, y los ciclistas hacían trampa para llegar de último, porque llegar de último es un arte, porque tienes que llegar de último, pero no por fuera del tiempo, porque quedas descolgado. Entonces, el último tiene un montón de historias. Entonces, hay un último, por ejemplo, Mark Cavendish, que hace un par de años no iba a alcanzar los tiempos y él creo que fue el año pasado, tenía que ganarse una etapa para hacer un récord. Y todo ese equipo se fue a esperarlo para que no se quedara descolgado, porque él tenía que entrar, y el equipo sacrificó esa etapa y sacrificó otros resultados por acompañar a su corredor. Hay un último que llega con fractura.
¿Pero por qué está Eso tan mal? pasa Porque mucho, se cayó, raspado. tiene una fractura en la muñeca, tiene una fisura y terminan las competencias con fisuras, con fracturas. Entonces, el sufrimiento, la historia, el padecimiento que hay de ser de último. Un ciclista no se quiere perder una grande porque los cupos son limitados y tal vez sea la única oportunidad de su vida, entonces la quiere terminar. Entonces, pelean contra todos los pronósticos. Entonces, esas historias de los últimos me gustan mucho. Tú hablas ahorita de esas historias y bueno, me dices que digamos, tu amor por esto comienza hace 12 años, pero nosotros a nivel mundial siempre tuvimos un referente que después decepcionó un poco y fue como la caída de un mito. Digamos, en mi caso, que soy amante del básquetbol, se me cae Jordan y yo creo que... Mueres. O sea, es una niñez que se cae, pero digamos en el tema a ti que te gusta el ciclismo, que se ha caído un ídolo como era el tema de Armstrong, ¿qué significa eso Uy, no, para un amante del ciclismo? Lance Armstrong es muy polémico por toda la historia del doping que hay detrás. Él mismo tiene una historia muy dura de vida, muy dura de vida. Estudiar la vida de Lance Armstrong es impresionante, pero a mí me genera mucha frustración y mucha tristeza que se haya caído sus títulos por lo que significa para el ciclismo, obviamente, y la historia del ciclismo, que a pesar que esté marcada con una historia de ellas, pero Lance Armstrong, yo creo que igual, independiente de todo este tema que hubo alrededor, siempre habrá que reconocerle que fue el que puso el foco en América del ciclismo. Gracias a Lance Armstrong se abrieron muchas oportunidades, la industria norteamericana cambió, y que la industria norteamericana cambie significa que hay más patrocinadores, que haya más patrocinadores, hay más equipos, hay más carreras. Entonces prefiero quedarme con lo bonito, con lo bueno, más allá de la mancha, de lo que pudo haber sido esa historia del doping. Los resultados son increíbles. Él sin duda es uno de los ciclistas más importantes contemporáneos, entonces yo prefiero quedarme con ello, o sea, y no tratar de descontaminarme un poquito de la pérdida de esos títulos, de esa historia increíble, pero hay que decir que siempre hay que reconocer también su carrera y sus resultados. Se me viene a la mente hablando de Armstrong porque para mí uno de los grandes gregarios que tuvo el ciclismo era George Hincapié. Ay, Siempre yo siento, pues como me han gustado los deportes y yo pienso ahorita en la importancia de un gregario. Uf. Y la gente... No. Y aquí con lo del tema de los gregarios, quiero entrar al tema del equipo que vas a tener tú en RCN, en Canal RCN. Pero ¿tú qué eres? ¿Tú cómo te consideras? ¿Una gregaria o tú te consideras la capa del equipo? No, yo soy gregaria. Yo creo que en el equipo, en lo que estamos haciendo en ciclismo, están muy claros los perfiles y están muy definidos los roles. Yo reconozco que soy periodista, yo soy una aficionada, a mí me gusta mucho este deporte, pero yo no soy experta en ciclismo. Ni pretendo serlo, ni pretendo ser periodista deportiva. Entonces yo entiendo muy bien mi rol desde la afición, desde lo que vemos nosotros, desde lo que me llama a mí la atención como no experta, que al experto se le pasa por debajo porque no es tan evidente para ellos. Sin duda quiero ser gregaria, entendiendo también ese papel que es tan determinante en el ciclismo y en la televisión y en el periodismo. Un gregario que tú digas, este gregario, porque hace poco veíamos a Daniel Martínez siendo un gregario único, pero ¿cuál ha sido el que tú has dicho como este es un gregario de verdad que todo equipo debería tener? No, yo creo que el gregario hoy del mundo es Wout van Aert, todo el mundo lo reconoce. Si hablamos desde el corazón, yo tendría que decir que si vamos para atrás con Lucho Herrera, Fabio Parra, sin Lucho Herrera sin Fabio Parra no hubiese sido lo que fue. Esa imagen tan divina que tenemos de Daniel Felipe Martínez con Egan Bernal, en el momento en que él lo está apoyando, sin duda George Hincapié con Lance Armstrong, que George Hincapié tiene nuestros orígenes colombianos, por ahí, entonces también hay que reconocerlo. Lo que está pasando hoy con Brandon Rivera y con Egan Bernal. Es increíble, y ahí es donde uno ve ese poder de los gregarios, pero esos gregarios que además logran alianzas íntimas con sus corredores, porque el gregario tiene todo el reconocimiento, porque le toca quitarse el sombrero y decir, estoy para ustedes, y entiendo mi rol, y estoy para ustedes y sacrifico lo que sea por acompañarlo. Entonces creo que sí vale la pena destacarlos. Bueno, ya empezamos a hablar de nuestros ciclistas. Ese ciclista que esta última década, tú dijiste, me marcó muchísimo. Independientemente de los títulos, porque pues Egan, pues con lo que logró tanto en Giro como en Tour, pues lo ponen, siento yo, un pedestal arriba por el Tour, pero ¿cuál es el que a ti te ha marcado? No, tengo que decir muchos. Yo siempre tengo que hacer referencia a Egan Bernal, pero porque Egan Bernal, no solo por su carrera y lo que ha logrado para Colombia, sino para mí en especial ha sido muy importante, porque yo la primera vez que fui a un Tour de Francia,
que no me esperaba hacer un cubrimiento de ciclismo, fue a cubrir a Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. Entonces para mí, ya aquí se marca un antes y un después en mi carrera y en mi vida. Entonces yo siempre voy a hacer referencia a Egan Bernal por los acontecimientos. Hoy en día, sin duda, para mí mi ciclista favorito es Pogačar. Ya ahí está el debate con Vingegaard o Pogačar, pero yo tengo también un cariño especial por Pogačar, porque el UAE llegó a Colombia, al Tour Colombia, sí. y Pogačar apenas ese año salía, y logré entender a Pogačar antes de que saliera a la luz pública, entonces también ha sido como una conexión bien importante. Siempre admiré mucho a Peter Sagan por sus 3 camisetas arcoíris, campeón del mundo 3 veces, pero porque me fascinan los hombres o las personas que logran entender más allá del deporte sus resultados. Y él es un showman. Y su personalidad, claro. Y su personalidad era arrolladora, un poco también lo que hace Rigo, más allá de las bicicletas. Entonces ahí logro como pasar de la dimensión del ciclista al ser humano, y me gustan las personas así, entonces creo que ahí me voy por esas listas. No puedo desaprovechar este momento, nombraste a Rigo, o sea, lo que, pues con todo este boom que viene ahorita con Rigo, pero pues esto no viene de ahora, realmente lo que viene haciendo Rigo, y Rigo entra en el corazón y en la mente de la gente que le gusta el ciclismo y de los colombianos. 2012, o sea, cuando pierde esa medalla que todos, pero ¿por qué mira para atrás? Que uno entiende, debe haber un contexto para eso, claro, ¿sí? De por qué miro él para atrás y todas esas cosas. Pero Rigo, o sea, ¿qué significa Rigo para el ciclismo colombiano en este momento? Todo, porque el ciclismo, bueno, desde los resultados deportivos, la gente que cree que está en deuda de un gran título, Rigo ha sido el ciclista más estable de los últimos 20 años de Colombia. Rigo está activo hace mucho tiempo y ha permanecido activo y siempre protagonista, siempre haciendo podios, siempre con una carrera destacada, siempre sabiendo que puedes esperar más de él. Entonces Rigo ha sido a nivel deportivo sin duda uno de los ciclistas más importantes del país, y a nivel de ciclismo, pues que el IF lo tenga ahí como referente y como una de las personas más importantes de este equipo es porque es un foco de atención para el ciclismo internacional. Entonces sus carreras, por ejemplo, sus gran fondos que hace, siempre permite traer ciclistas invitados internacionales que se van y dicen no puedo creer que esto sea Colombia, organizaciones que vienen y dicen no puedo creer que sea esto Colombia en ciclismo, que terminan de entenderlo cuando están acá, de generar la atención de los medios, como hablábamos ahorita, en la dimensión más allá del deportista y eso nos pone en el foco, y estar en el foco es determinante. Ha sabido manejar muy bien eso, ¿no? Y yo creo, y esto sí, como seguidor del ciclismo y metiéndome un poco en el terreno de ustedes, para mí ha sido muy completo, porque él escalaba bien, llegaba, tenía buenos embalajes, pero también hacía buenas cronos. Siento que para mí es uno de los más completos de esta última década. Sí, y tiene la madurez de los años y de la experiencia, que esa estrategia en pista o en ruta, en carrera es clave, es fundamental, saber leer una carrera ahí en ese momento y saber en qué momento dice yo puedo estar, yo puedo entrar, yo renuncio y le ayudo a un compañero. O sea, esa lectura de carrera de que le dan sus años de experiencia lo deja, es que es uno de los ciclistas más reconocidos del pelotón internacional. Así es, y ahorita lo vamos a tener en Canal RCN. Sí. ¿Cómo será tenerlo? No sé. Poder compartir con él sus vivencias. No reírse en una transmisión con él. No, vamos a reír, o sea, por ¿cómo supuesto. ¿cómo puede ser eso? Se va a tomar el Giro y se va a tomar el espacio, y yo creo que mis aportes el sábado va a hacer reírme. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Por su experiencia, por su conocimiento, porque ha hecho muchos Giros de Italia, ha sido una de sus carreras favoritas, por la confianza con el equipo que tiene, porque es muy cercano a Mario, porque es muy cercano a Charry, porque nos conocemos desde muchos años, por la empatía que tiene hoy en la televisión colombiana, porque la gente lo quiere ver. Yo creo que nos vamos a gozar esa carrera como nunca nadie, y esa etapa vamos a reírnos muchísimo y a gozarnos. Hablaste de tu equipo, defíneme un poco a tu equipo. A ese equipo, quién es el gregario, quién es el líder que va a ser el líder al frente de la carrera, cómo va a ser ese equipo de Canal RCN ahorita en el Giro, que va a ser muy bueno, ¿no? Es un gran equipo. Hay un director de orquesta sin duda que es Mario Sabato, que es el que entiende los ritmos desde su visión, desde las pasiones, desde las alegrías, desde las emociones, desde que inclusive ya ha tenido en otros espacios a Rigo comentando carreras ciclísticas. Entonces él es el director de orquesta, el que va marcando la
la pauta. Charry, que es un tipo muy joven, con mucho conocimiento, que lo conocen mucho en el pelotón internacional, que se ha hecho cercano y amigo de muchos ciclistas profesionales, entonces que además de su buena lectura de carrera tiene datos sabrosísimos sobre lo que esté pasando y conoce muy bien Italia, ha estado muchas veces en el Giro de Italia, bueno, en las 3 grandes ha estado muchas veces, entonces eso nos da un contexto muy especial y yo que, insisto, mi rol es estar ahí como la que disfruta, como la aficionada, como la que de pronto logra leer cosas que no leen los expertos porque las dejan pasar, obviamente estudiando muy bien todo lo que se viene con cada uno de los corredores y lo que va pasando. Entonces somos un equipo que se complementa muy bien. Yo quiero estar muy cerca a la gente que no es experta en ciclismo. Yo quiero que la gente vea mi rol, lo que me sienta en ese lenguaje. Exacto, como ser ese puente entre los que, si quieren, no han visto ciclismo, pero que se pueden sentar a vernos y entendernos y entretenerse viendo estas carreras. Yo creo que la gente ama eso, o sea, de verdad, y creo que la conexión que puede dar con este equipo es muy buena porque de verdad todos se dan y yo creo que el tema sábado entras tú y está Rigo y pues Charly, pues que todos lo conocen por estar allá en el campo, pero creo que va a ser una conexión muy chévere con la gente porque hablan el mismo lenguaje. Sí, sin duda. Y este Giro de Italia es muy importante porque este Giro de Italia hay 6 colombianos, pero como hace rato no pasaba, está Daniel Felipe Martínez de Capo del Bora y va a estar Esteban Chávez como protagonista del IF. Entonces Movistar va a tener a Nairo y a Einer Rubio, entonces también va a tener un foco ahí importante en el UAE, que es el gran equipo que todo el mundo espera que sea el que gane al final la clasificación general. Va a estar Molano como su sprinter. El Giro tiene esa fascinación. Bueno, en Movistar también está Fernando Gaviria, entonces vamos a tener una cosa buenísima para los colombianos. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo solíamos estar peleando? Quizás ahorita estamos en un momento donde se dificulta esa pelea, pero ¿ves alguno pelear por el podio? Bueno, por el podio, por la clasificación general, después de Pogačar va a estar muy difícil que cualquiera se lo gane. Va a estar difícil. Va a estar muy difícil. A nosotros nos toca entender como colombianos que aunque no estamos en esa época dorada en donde apostábamos al podio, estamos en un excelente momento. Hay que entender que una etapa es muy importante, que un top 10 es supremamente importante, que en los equipos europeos y del World Tour haya tanta cuota colombiana es súper importante. Entonces, entender que así el colombiano no sea el número 1 o que nuestros colombianos no estén, puede que ni siquiera estén en podio, sí ver que tenemos lo que se viene en ciclismo para adelante, sí entender el trabajo de los gregarios, sí entender que ganar es una etapa plana, si nuestros sprinters se las ganan es fantástico, y sí ir viendo que la carrera que se hace y que el ciclismo es más que cruzar la línea de meta. Mónica, para ya ir terminando, Nairo, ¿sí? Todos hemos tenido siempre a Nairo con esas expectativas altas y yo creo que a veces le exigimos de más. Creo que se le exige más a él que a los otros. Siento que siempre él puso la vara muy alta y creo que fue como el primero que nos puso y nos ilusionó con la opción de ganar y él ganó. ¿Cómo lo ves? O sea, volviendo con un equipo grande, porque lo habíamos visto con un equipo que no era el World Tour, lo habíamos visto, pues ahora ¿cómo lo ves? Nairo ha tenido un comienzo de temporada muy desafortunado, porque es que en el ciclismo la suerte es importante. La suerte a nivel de una gripa, de un malestar, de una caída es determinante para los resultados deportivos y a él le ha pasado todo. Y a él le ha pasado todo, además de haber tenido un año parado. Porque es que una cosa es, pues sí, claro que entrenó, sí, claro que mantuvo su condición física, pero otra cosa es competir. Esa chispa de carrera no se logra de un día para otro, por eso es que hay carreras de pretemporada y por eso hay carreras de preparación para estas 3 grandes. Entonces a Nairo hay que reconocerle todo lo que ha hecho en su carrera deportiva. Sin duda Nairo Quintana está entre los mejores ciclistas del país y lo que ha logrado él solo. Yo creo que nos toca esperarlo con las expectativas de que es Nairo Quintana y cualquier cosa puede pasar, pero entendiendo que su inicio de temporada no ha sido bueno, que ha tenido dificultades, que ha tenido incidentes, que tuvo COVID y que eso genera unas dificultades naturales, pero sí viéndolo como uno de los protagonistas del Movistar. Entonces vamos a ver qué pasa y cuáles son las proyecciones también que tenga para el resto del calendario. Bueno, y para terminar, tu pronóstico de este Giro. Ay, Dios mío. Empecemos con el campeón. No, pues va a ser Tadej Pogačar. ¿De lejos? Sin duda, va a ser Pogačar. Yo creo que ahí sí no hay ninguna duda. Me gustaría mucho ver en un top 10 a Daniel Felipe Martínez. Yo creo que
el mejor colombiano para ti, que era la otra pregunta, Sí. va a ser... Yo creo que va a ser Daniel Daniel Felipe Felipe. Martínez. Es que va a ser Daniel Felipe Martínez, o sea, está corriendo en un equipo muy importante que es el Bora. El Bora ha tenido, con todas las caídas que hubo al inicio de temporada, tuvo que reacomodarse con miras a lo que viene del calendario y Primož Roglič seguramente está preparando el Tour de Francia, entonces se ahorra el Giro. Y después de la caída y después de... Pero tampoco van a poner un equipo que no quieran que gane. Claro. Y yo siento que no hemos podido ver a Daniel Felipe Martínez en todo su esplendor, entonces aspiro a verlo muy protagonista, a Daniel Felipe Martínez, pero el Giro de Italia es muy incierto porque si tú ves el Tour de Francia es casi una carrera de eliminación, es tan dura que es que casi que decides quién va a ganar de acuerdo a lo que vaya pasando en la última semana, es casi una carrera de eliminación. El Giro es muy abierto. El Giro es una carrera muy abierta, va a haber etapa de gravel, va a haber 2 crono, va a haber, o sea, hay tanta dinámica que yo creo que cualquier cosa puede pasar del segundo para abajo. Del segundo para abajo. Sí, del segundo para abajo. Listo. Y la montaña, ¿a quién ves muy fuerte? ¿O también se la lleva Pogačar? Ah, total, sí, no, sin duda. No hay nada que hacer. No, sin duda. Sí, él se va a quedar con todo. Mónica, muchas gracias por de verdad haber aceptado esta invitación. Se te nota en la cara cuando hablas de ciclismo. ¿Cierto? Yo sé. Y de verdad, muchas gracias. Y por favor, Gracias. la invitación a que no se pierdan en el canal RCN todo el Giro de Italia con tu equipo. Bueno, ahí vamos a estar, los esperamos para que no se pierdan a partir de este 4 de mayo, durante 21 días, el Giro de Italia. El Giro es la primera de las 3 grandes. El Giro de Italia es, para mí, la más bonita. Los paisajes son increíbles. Vamos a tener a nuestro queridísimo Rigoberto Urán en la primera etapa, posiblemente en otras, no podemos decir todavía cuáles, pero la idea es que nos acompañen, que nos disfrutemos, muchos colombianos protagonistas en esta carrera y que nos sigamos viviendo este ciclismo internacional a través del canal RCN. Bueno, y no se pierdan toda la información sobre el Giro de Italia, el ciclismo, todos los deportes y toda la información a nivel nacional e internacional en noticiasrcn.com. Chao.